Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra tertulia dialógica Vida más que obra, este espacio cultural que ha sido creado desde el Sistema Nacional de Bibliotecas para todos ustedes. Mi nombre es Diana Carolina Salinas, soy la líder zonal de bibliotecas de la zona Centro Oriente y el día de hoy me encuentro con el monitor de apoyo Diego Alejandro Jaimes Durán del CECAP de Cúcuta y con la monitora Marcela Cruz que nos acompaña desde el CEAT de Bogotá. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su asistencia y por su puntualidad. Esperamos entregarles un momento muy agradable y confortable para todos ustedes. Les recordamos que cuando quieran intervenir, de alguna manera realizar sus preguntas o sus aportes, lo pueden hacer desde el chat que está habilitado o pueden levantar la manito y se habilitará el micrófono para que puedan darnos su opinión. El día de hoy vamos a hablar en torno de la vida de Hans Christian Anders. Entonces le doy paso a el monitor Diego Alejandro Jaimes para que iniciemos con esta tertulia dialógica del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con la tertulia. Hoy tenemos un autor muy representativo, muy conocido, que se llama Hans Christian Andersen. Él fue un escritor danés que nació el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, y él falleció el 4 de agosto de 1875 en Copenhague. Es ampliamente conocido por los cuentos de hadas y su contribución a la literatura infantil. Este autor escribió muchos libros, demasiados libros, en torno a la literatura infantil. Es por eso que les venía diciendo que es un autor muy conocido. Muchos no lo habrán no lo distinguirán pero por el nombre, pero sí por sus obras. Bueno, Andersen provenía de una familia humilde. Su familia estuvo marcada por la pobreza y pasaron muchas dificultades económicas. Pero pues a pesar de esto, el joven demostró un gran talento por la escritura y el teatro. A los 14 años se trasladó a Copenhague en busca de mejores oportunidades y para convertirse en actor. Sin embargo, pues no tuvo éxito como actor y decidió centrarse en la escritura. Este fue un momento clave de su carrera como escritor, en donde Andersen encontró su camino, su qué hacer en la vida, por así decirlo. Entonces, en este momento es cuando Andersen empieza toda esa trayectoria histórica, junto con su primer libro, Historias, publicadas en 1835. Fue un libro muy bien recibido por el público y la crítica. Sin embargo, pues con la publicación de su segundo libro, Cuentos de hadas, en 1837, con el cual alcanzó la fama internacional. Esta colección de libros contenía historias como La Sirenita, El Patito Feo, La Princesa y el Guisante y La Pequeña Cerillera, entre otras muchas más, porque Andersen escribió bastantes historias en esta colección y muchos otros más libros. Lo cual todos estos libros, todas estas historias se convirtieron en clásicos de la literatura infantil. Bueno, entonces así como muchas gracias, Diego, nos estaba indicando, hablando un poco sobre todas estas obras. Yo creo que todos conocemos la mayoría de estas obras que fueron muy populares de nuestro autor del día, que es Hans Christian Anders, como El Patito Feo. Todos en alguna ocasión leímos El Patito Feo. Pues ahorita está de moda la película de La Sirenita, que ha tenido toda esta controversia alrededor.
De hecho, para iniciar los datos curiosos, vamos, a ver. Marcela, ¿me colaboras admitiendo los asistentes que vayan ingresando, por favor? Bueno, para dar inicio a estos datos curiosos de la vida de Hans Christian Andersen, les tengo un dato muy curioso sobre la película La Sirenita. Bueno, no sobre la película La Sirenita, sino sobre la historia de La Sirenita. Como ustedes saben, esta sirenita que nosotros conocemos en esta época es la sirenita que ha adaptado Disney a su modelo ideológico de las princesas. Pero esto tuvo un trasfondo histórico desde la época de Hans Christian, porque él fue el autor principal o el autor original de esta obra de romance llamada La Sirenita, ¿cierto? Entonces, él se inspiró o dicen los historiadores que él se inspiró en un romance oculto, en una, digamos, como en una aventura amorosa muy dolorosa, además, que él tuvo con Edward Collins, un compañero de él, y que al momento de él publicar su libro La Sirenita, pues hallaron muchas similitudes, ya que pues consideraban que Hans Christian tenía una tendencia homosexual y tenía algún tipo de atracción amorosa por Edward Collins. De esta manera, cuando realizaron las impresiones de las primeras publicaciones de La Sirenita, él envió una copia con una carta amorosa a Edward Collins al saber que él se iba a casar con una joven. La carta dice lo siguiente: te anhelo como si fuera una joven hermosa. Mis sentimientos por ti son los de una mujer. La feminidad de mí y de mi naturaleza y nuestra amistad deben permanecer en un misterio. Entonces, cuando esta carta fue hallada junto a la copia del libro de La Sirenita, tuvo sentido muchas cosas de este libro, que claro que en este libro no tiene un final tan romántico ni tan bonito como el de La Sirenita de Disney, sino que pues esta chica termina, la sirenita termina autodestruyéndose por el amor que tiene hacia el príncipe. Entonces, se han hallado muchas simbologías y metáforas alrededor del libro de la historia original de la sirenita que ustedes pueden encontrar en internet si les causa curiosidad. Entonces, bueno, podemos ver que pues obviamente Hans Christian él nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, como ya nos contaba Diego. Entonces, pues digamos que en esa época era muy difícil y muy frustrante poder expresar sus emociones o sus inclinaciones sexuales o sus preferencias sexuales, digámoslo. Era muy complejo. Entonces, pues para este personaje que traemos el día de hoy fue realmente muy doloroso no poder finiquitar pues su relación o el anhelo de la relación que él tenía con Edward Collins, o de poder expresar su sexualidad libremente y sus deseos y gustos sexuales y amorosos de una manera libre. Entonces, él de muchas maneras lo expresó en sus escritos, a pesar de que eran libros para niños, pues se podía ver un poco como la frustración que él tenía de sentir el rechazo, de sentir que era diferente a los demás y que pues no encajaba del todo en la sociedad o en el género que pues lo enfocaba en ese momento, que era ser un hombre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes opinen. Pueden opinar por el chat o pueden abrir sus micrófonos si ustedes ya conocían esta parte de la historia del escritor Hans Christian o si conocían esa parte de la historia de la Sirenita. Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat y los leemos. Bueno, aquí Oscar está levantando la manito. ¿Puede abrir el micrófono? Marcela, ¿me colaboras dándole permiso para que abra el micrófono, por favor?
Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos fuerte y claro. Bueno, pues de manera más singular, este escritor es bastante mediático, debido a que dio el paso a ciertamente una película que ha habido mucho de qué hablar, no solamente en tiempos contemporáneos por la nueva película que salió, sino también el contraste que hace entrever de que la sirenita, pese a que sea un hombre, pese a que sea un hombre de un cuento infantil, tiene rasgos muy característicos al adulto, es decir, que tiene rasgos de tramas de drama, desamor y solamente decepción, lo cual hace generar muchas veces que, anteriormente lo que eran los cuentos infantiles posiblemente eran muy oscuros, incluso violentos, si me pueden escuchar. Por ejemplo, en el caso de Pinocho, en el caso de Blancanieves y demás anteriores que pese a que son libros infantiles, actualmente creo que esos libros no serían nada infantiles, incluso en esta Ujú. época donde estamos. Es bastante rudimentario que a veces no enfocamos tanto a los escritores en sí, porque los escritores, pese a que son por su fama de tan magnitud y sobre todo su énfasis en el arte de escritura, desconocemos sus rasgos característicos, sus lados humanos. Y es de antemano que cada historiador se necesita indagar sus allegados y sobre todo de sus gustos particulares. Porque en mi personal creo que es muy importante profundizar ese hecho. Eso es todo. Muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos tu opinión. De hecho, sí nos parece un punto muy interesante lo que estás diciendo y por ese motivo nació este espacio de tertulia dialógica Más vida que obra, porque nos enfocamos más hacia la persona, hacia el humano que hay detrás de todas estas obras, que probablemente todos conocemos las obras de Hans Christian Andersen, pero muy poco sabíamos sobre su vida personal, sobre sus inclinaciones, sobre sus eh, pensamientos que reflejó de alguna manera en estos cuentos, que claro, tienes toda la razón, no en esos tiempos, como por lo menos los hermanos Grimm también tienen cuentos que son, digamos, muy bizarros para esta época, que ya nosotros como papás o como adultos vemos que no son adecuados para los niños. Pero eso sucede porque en ese tiempo, primero, no se tenía una estructura de qué era correcto o qué era incorrecto para los niños, ¿sí? Según sus etapas de crecimiento, y porque los autores, digamos que de alguna manera lo que intentaban era expresar esto que tenían adentro, que querían contarnos, pero que ya fuera por la discriminación social o cultural o por la época o por muchos motivos, no podían hacerlo de una manera abierta o no encontraban cómo hacerlo. Entonces ellos encontraron en los cuentos infantiles un refugio de cómo poder digamos, como no maquillar, sino como caricaturizar todos estos momentos que vivieron. Entonces, por lo menos en este cuento de la sirenita, pues él quiso expresar su tormentoso amor que sufrió por Edward Collins y en muchas otras novelas, muchos otros autores, muchos otros cuentos, hemos visto cómo de una manera, digamos, un poco caricaturesca representan en los personajes todas sus vivencias, sus traumas, sus anhelos, sus dolores, principalmente más como todas las cosas negativas, como que ellos procuran sacarlas de esa manera, ¿no? Como contándolas a manera de un cuento fantasioso. Y que bueno, así lo conocemos hasta el día de hoy. Oscar, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere compartirnos en el chat o abrir el micrófono o seguimos con los datos curiosos? Bueno, entonces continuamos con los datos curiosos. Tenemos que a lo largo de su vida, Anders escribió más de 150 cuentos de hadas, incluyendo algunos menos conocidos que no suelen ser mencionados en las recopilaciones más populares. Bueno, acá Paola nos dice que merece muy interesante la novela. Listo. Si pueden buscarla en internet, se encuentra la historia original de La Sirenita y entonces ya ustedes nunca más van a volver a ver La Sirenita de la misma manera. Anders tenía fobia a los perros, al extravío de su documento de identidad,
a los robos, a los incendios y a los niños. Nunca se casó y nunca tuvo hijos. Sufrió de depresión y trastornos mentales, como el trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, con los que luchó toda su vida. Y supongo que parte de esa terapia pues fue escribir todos estos cuentos porque es una, digamos, buena manera de controlar los trastornos de ansiedad y una buena manera de expresar todo lo que no nos sale con palabras, pero sí queremos decir. El cuento de hadas más famoso de Anders fue La Sirenita. Fue adaptada en la popular película animada de Disney en 1989. Sin embargo, la versión de Disney tiene un final feliz, mientras que el cuento original de Anders es más triste y melancólico. Bueno, entonces estos serían los datos curiosos. ¿Ustedes conocen algún dato curioso más que nos quieran aportar en esta tertulia sobre Hans Christian? Bueno, si no tienen más datos curiosos, yo les cuento que les voy a compartir, les traemos el día de hoy este pequeño cortometraje llamado La Pequeña Cerillera o La Niña de los Fósforos. Es un cortometraje basado en uno de los cuentos de Hans Christian Anders. Y quiero que le presten mucha atención porque el concepto de esta película, perdón, el concepto de este cuento fue traído a una película colombiana y al finalizar el cortometraje, ustedes me van a decir si saben a qué película hace referencia. Voy a compartirlas, permítanme, dejo de compartirles, comparto de nuevo porque no tenía el sonido compartido de la pantalla. Ujú. Pero me indican si la están visualizando y escuchando correctamente, por favor. Sí la podemos ver y visualizar. Gracias. Diana, qué pena se le fue el sonido. Ah, no, ya volví. Discúlpeme si los interrumpo un momentico. ¿Ustedes están escuchando bien o están escuchando entrecortado el audio? Se escucha entrecortado. Sí, sí, yo también lo escucho entrecortado. Regálame un segundito, entonces busco el otro enlace y ya para poderlo disfrutar de la manera adecuada porque así suena muy mal. Salgo de acá. Comparto más bien por el otro lado. Para los que buscan sus restaurantes favoritos. Perdón, fallas técnicas. Ya.
¿Ahora sí lo escuchan mejor? Sí, señora, ahora sí se puede escuchar Ahora mejor. sí, perfecto, muy amable, gracias. Listo, ahora sí no los interrumpo más, qué pena. Sí, es que se sigue escuchando mal el sonido porque probablemente ya estoy directamente en la página de YouTube, pero probablemente por alguna cuestión de derechos de autor en el sonido se lo recortaron. Pero de todas maneras no, digamos que no hablan ni nada. Entonces, pues me disculparán ahí el detalle, pero no se encuentra de otra manera, sino solo en esa versión.
Bueno, ¿qué opinan ustedes de ese cortometraje? Cuéntenme si les pareció principalmente la última escena de los últimos fósforos, ¿en qué película hicieron referencia? Bueno, aquí Oscar está levantando la mano. Entonces Adelante. vamos a solicitarlo. Hola, buenas. Hola. Pues de manera más implícita, bueno, antes que nada sí ya conocía este pequeño cuento. De hecho, creo que la animación de los cuentos de los hermanos Sin a todo eso y creo que otro estudio japonés. Así que yo sé encarar de qué trata de esa manera ese cuento, ya que técnicamente tanto en el cuento literario como la animación tanto entrever de que los fosforos simbolizan los últimos síntomas o más bien los últimos minutos de la pobre muchachita que vende fósforos en la calle. Ujú. Por otra parte, obviamente, esta película fue inspiración para La Vendedora de Rosas y tiene todo ese propicio, ya que obviamente La Vendedora de Rosas está por simplemente que es lo mismo que técnicamente está viviendo en la calle con otros niños iguales que a ella y que perdió a su abuela y por lo tanto ha tenido que le tocó trabajar a simple vista. Y de esa manera la única diferencia es que ella vende rosas y la literatura es de fósforos. Pero la importancia es que obviamente estamos en una cultura muy diferente a lo que está argumentando el cuento original. Así que la diferencia entre la niña, la vendedora de rosas, como la, la que La la cerillera. niña de los fósforos es que la verdadera muere a partir de la violencia que se genera en este país, mientras que la niña muere la incertidumbre o la negligencia de la propia sociedad británica. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Oscar. Muy, muy chévere tu punto de vista y muy correcto. Me silenciaron. Bueno, entonces, sí, efectivamente, bueno, acá Paula nos dice que comparte la idea de Oscar. Efectivamente, sí hace alusión la película La Vendedora de Rosas a el cuento de la pequeña cerillera. Y como nos indica Oscar, efectivamente, pues según los cambios de la sociedad y la relevancia de las negligencias en la sociedad, pues han cambiado. Bueno, no mucho. Lo que pasa es que se han sumado más causas ahora, como la drogadicción, el alcoholismo, el maltrato y cosas pues que antes no eran tan visualizadas, aunque sí ocurrían. Entonces, pues bueno, este fue otro cuento del autor del día, Hans Christian Anders, que queríamos compartir con ustedes de una manera diferente para que compartiéramos e indagáramos un poco más sobre la vida más que obra de todos estos autores que conocemos a lo largo de nuestra vida y que le dan mucho más sentido a todo lo que leemos o a lo que vemos cuando conocemos qué hay detrás de todas estas historias. Bueno, acá, Mondragón nos dice, buenas tardes, mi nombre es Laura Mondragón de la SBTI, no conocía la historia, gracias por el espacio, me pareció muy chévere.
Bueno, Laura, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Recuerden que este espacio de tertulia dialógica lo venimos realizando ya cerca de 3, 4 años, no estoy mal. Es un espacio que se creó pensando pues en toda la comunidad jornalista, que tanto docentes como estudiantes, como todos los que ustedes quieran invitar, así no pertenezcan de alguna manera a la institución, pueden ingresar a estos espacios y compartir todas estas historias y tener un momento de esparcimiento cultural para todos nosotros, donde podemos hablar, podemos indagar. Aquí no hay expertos en ningún tema, simplemente nosotros traemos los temas, estudiamos, indagamos sobre su historia y los compartimos con ustedes para que ustedes también nos compartan todas sus observaciones y sus experiencias y sus vivencias alrededor de estos famosos escritores. Entonces nos alegra mucho que compartan sus mensajes por el chat, que abran sus micrófonos y nos cuenten qué les parecen, qué opinan, qué más saben ustedes, algún dato curioso que nosotros hayamos pasado por alto, algo que nos quieran compartir. Están abiertos los micrófonos para todos ustedes que nos cuenten qué les ha parecido el espacio también. Adelante. Bueno, Diego, ¿qué te pareció a ti el espacio? Y Marcela, los monitores que nos acompañan el día de hoy, ¿qué les pareció el espacio? Paola está levantando la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Me pareció muy interesante la reunión. La verdad, no conocía este punto. Aprendí bastante, sí, porque no conocía. Muchas gracias. Bueno, Paola, gracias por acompañarnos y bienvenida a nuestro espacio de tertulia dialógica. Se realiza el primer viernes de cada mes, todos los meses. Entonces, para que ya lo tengan ahí apuntado y nos acompañen siempre. Además, también realizamos otros espacios culturales como la constelación de la palabra. Ya les digo cuáles siguen a partir de este. Es la tertulia dialógica que se realiza el primer viernes de cada mes. Después, para la otra semana, el 9 de junio, tenemos el taller didáctico El Saber Literario sobre Hans Christian Anders. En el mes, los 3 espacios culturales, hablamos sobre el mismo artista, sobre el mismo escritor o sobre el mismo personaje que traigamos, pero todos lo hacemos desde un enfoque diferente. Entonces es muy interesante que se vean la trilogía cultural que realizamos, que es la tertulia dialógica, el 9 de junio taller didáctico El Saber Literario y el 23 de junio el Club de Lectura Constelación de la Palabra. Entonces, no lo olviden, pueden también seguir los espacios por la agenda y estar ahí indagando qué más espacios hemos abierto para todos ustedes y que nos acompañen. Muchas gracias a todos por la compañía del día de hoy. Que tengan un excelente viernes. Por favor, no se vayan a ir sin realizar el registro de asistencia, que es muy importante para nosotros, y que nos animen a seguir con todos estos espacios que creamos con mucho cariño para ustedes. A Marcela y a Diego, muchísimas gracias por sus aportes, por su compañía y por su apoyo. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Los esperamos ver en una próxima ocasión. No se desconecten de los eventos de la biblioteca y nos veremos muy pronto. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga a todos. Muy buena tarde para todos. Espero que hubiera sido de su agrado este encuentro. Los invitamos a los demás encuentros que tiene la biblioteca y pues que pasen un buen fin de semana. Nos esperamos pronto. Vale, Diego, muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. No olviden, está abierto el formulario de asistencia.